Buenas noches, comenzamos Conectados Entrevistas, acá de San Nicolás, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, en esta noche vamos a estar compartiendo esta hora con Mario Clemente de Potosí, Bolivia. Vamos a poder conocerlo un poco, conocer su historia, qué hace, y bueno, seguramente nos va a compartir un poco acerca de cómo conoció a Dios. Va a ser un gusto poder charlar con él. Y bueno, un saludo para toda la gente también de Bolivia y de alrededores que lo conocen a Mario. Y hay gente que también no lo conoce para nada, así que esta noche lo va a conocer un poco y saber qué hace nuestro querido hermano allá en Bolivia. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bien. Ahí está. Gracias, Mario, por estar esta noche, ¿eh? Gracias a ti, David. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto, un privilegio conversar contigo. Saludo a todos quienes nos siguen. Genial, genial. Bueno, de entrada, nomás empezamos la conversación. Siempre me gusta preguntarle eh, si quiere decirnos qué edad tiene, dónde nació y contarnos cuál es su hobby, qué le gusta comer ahí en Bolivia, comida preferida. Cuéntenos un poco acerca de usted. Bueno, yo estoy pronto a cumplir 61 años. No Ujú. parece, pero hace algún tiempito atrás con un médico dije, bueno, me dice joven, ¿no? Yo le digo gracias, pero claro, no te das a la vida alegre, no fumas, así que es de esperarse que estés así. Y bueno, la verdad es una bendición tener la salud hoy día porque hay muchos amigos, compañeros de colegio, de universidad que ya algunos han partido, otros están muy enfermos, diabetes, insuficiencia renal, qué sé yo, hay tantas cosas ahora que el cuerpo te pasa la factura pasar los 50, cuarenta y Claro. cinco años. Y realmente tener una salud bien, no he tenido mayores problemas, bien. Eh, bueno, yo nací accidentalmente en La Paz, porque nunca me he sentido paseño. Algunos Ok, paseños yo les hago renegar, yo les digo que me da vergüenza decir que él nació en La Paz, yo soy netamente potosino, mi papá, mi mamá, todos mis ajá, raíces son de Potosí. Mi papá por tema de trabajo, mi mamá también, tuvieron que ir allá un tiempito, bueno, y ahí nací, eh, un 8 de diciembre, casado hace 36 años con Katy Mollo, un verdadero regalo de Dios. Ella tuvo mucho que ver en mi conversión y en todo lo que soy ahora como cristiano. 4 hijos, disfrutando este tiempo, hace 2 años y más, de una linda nieta. Y bueno, mis hijos todos sirviendo al Señor. Mi hija mayor casada con un hermano de acá de Potosí, del lado de Toropalca. Ellos están sirviendo en la misión bíblica misionera en Cochabamba, una nueva misión establecida por ex misioneros de Palabra de Vida, argentinos, bolivianos, americanos, y están haciendo muy buen trabajo en Cochabamba. Así que ellos se han enrolado con ellos. Está Matías, no Matías, Emiliano Almeida, que es el director, Néstor Ibáñez, seguramente muchos los conocen, y con sus hijos, en fin, entonces ahí está metido José y Katy, mi hija, y Anet, mi nieta. Mi segunda hija es la que vive acá. Mi hija mayor estuvo en Monte también preparándose para servir al Señor. Estuvo 5 años en realidad allá, 4 años haciendo todos los cursos y el quinto año estuvo sirviendo en la iglesia que él ya hizo ministerio durante todo el tiempo que estuvo allá. Mi segunda hija, Ivette, también sirviendo al Señor acá, ella también se preparó allá en Monte. Estuvo 3 años, volvió, ahora está sirviendo en la iglesia, con el club bíblico, es muy entregado a su ministerio en la escuela dominical, maestra. Eh, Mi tercera hija está terminando su tercer año allá en Monte.
Bueno, Este fin de mes ya está de regreso. Mi cuarto hijo, el último, es Jonathan, es el único varón. Él está en Cochabamba. Él no quiso ir a Monte, él se fue a Palabra de Vida, al CCM, a Cochabamba. mira, Él, eh, él ya terminó allá, ahora está en una iglesia sirviendo también con Ministerio de Evangelismo. Y todos, gracias a Dios y gracias al impulso de sus mamás, con su profesión, pueden también sustentarse. Así que yo estoy agradecido al Señor ahora sí descanso. En su momento, como muchos he sufrido por mis hijos, porque ellos amen, conozcan al Señor. Pero Dios ha sido tan bueno que cuando se fueron a estudiar a Sucre, a La Paz, en fin, a los lugares donde estudiaron, se enrolaron y se congregaron en iglesias muy, muy buenas, donde hubo personas que trabajaron en ellos, los discipularon, les siguieron seguimiento. Realmente el Señor fue muy bueno, ahí fue donde ellos establecieron convicciones firmes en la palabra, en los principios bíblicos. claro, Y bueno, a mi edad ahora ya puedo descansar. bueno, Bueno, descansar es un decir, ¿no? Porque soy anciano de la Iglesia Cristiana Evangélica de calle Chuquisaca. ok. Éramos cuatro ancianos, pero lamentablemente se fueron renunciando uno tras otro y finalmente ahora quedé yo solo, aunque tengo un equipo de hermanos diáconos, pero llevando la iglesia. La iglesia de la calle Chuquisaca, por si acaso, es una de las iglesias primeras de los hermanos libres en Bolivia, que está a Ajá. una cuadra, a una cuadrita de la plaza, y tenemos más de 110 años ya de vida. Wow, Eh, y ahí conocí al Señor, empecé a servir al Señor y sigo ahí. Y bueno, también ayudando a nivel nacional dentro del directorio de Misiones Cristianas Bolivia, que es la entidad jurídica que da cobertura legal a todas las iglesias del país de los hermanos libres en Bolivia. Para arrancar eso, David. ya me hizo un resumen de todo. Para preguntarle también, de profesión, ¿usted es? Bueno, yo estudié abogacía. Yo Ujú, trabajé, yo trabajé 10 años en la claro. alcaldía. Fue un tiempo muy, ¿cómo te diría? Una etapa, algunas veces quisiera evitarla. Otras veces fue de mucha experiencia porque fue un tiempo en el que trabajé con un hombre muy honesto. Fue catalogado por 3 veces como el mejor alcalde de Bolivia, con un ejercicio de la función pública muy, muy buena. Y una de las cosas que yo atribuyo es precisamente a la intervención de Dios. Claro. En ese entonces yo estaba trabajando como secretario general de del gobierno municipal de Potosí y vinieron unos pastores que eran de Iglesias Unidas, estaban de las Asambleas de Dios, Bautistas, de la Unión Cristiana Evangélica y varios que se conglomeraban ahí. Y ellos vinieron un día y decirle al alcalde, señor alcalde, queremos, aquí vienen todos a pedir, a exigir derechos, a hacer esto, aquello, obras, pero nosotros venimos a apoyarle, a respaldarle. Nosotros queremos orar por usted. Él encantado, muy encantado. Todos los lunes, 7 en punto de la mañana, estábamos ahí. Teníamos una media hora, algún hermano meditaba una meditación de unos 2, 3 versículos, palabra, y le Ujú. preguntaban a él qué problemas tiene, qué dificultades, y bueno, él daba a conocer y orábamos. Y fue todo el tiempo, desde que vinieron, años y años que él escuchó la palabra, fue respaldado por estos hermanos y también oraban en sus iglesias. Creo que eso fue fundamental en el éxito de la gestión municipal del alcalde de entonces. Impresionante, impresionante. Así que de Él profesión fue mi abogado. compañero. Él fue mi compañero en la universidad, por eso tuvimos una amistad muy, muy estrecha Qué y bueno. de ese modo hasta ahora tenemos una amistad muy, muy buena con él. Para conocerlo un poco a Mario, ¿cuáles son sus hobbies, Mario? ¿Qué comida preferida ahí en Bolivia le gusta? Y si conoce Argentina también, díganos qué comida argentina le gusta, pero díganos de ahí de su lugar. Cuando me preguntan cuál es tu plato favorito, yo siempre digo la comida. La Yo como de comida. todo, pero sí tengo preferencia por los ajís.
en casa, yo les digo, cuando yo meto las manos a la cocina, se come bien. Me encanta hacer el picante de pollo o el picante de lengua o el mixto, pero me encanta también en el campo, cuando yo viajo mucho al campo, a visitar a las iglesias del campo, tengo mucha relación con los hermanos del área rural. Me encanta la agua, con palki, con su yahuita, que algunas veces yo comí, digo, yo solo quiero el agua. Voy a dobletearle al agua, pero no me dé segundo nada. Está bien la agua. Con su mote y, uff, ese es, eso no, acá en la ciudad no, no lo come con leña y todo eso. Es muy rico. A mí me encanta la agua. Sí, los ají, los picantes. Sí, estuve varias veces por la Argentina. Estuve en Buenos Aires, en Escobar. Estuve por Jujuy, estuve en La Rioja. Me invitaron muchos hermanos a predicar allá. Eh, en Lambertuche estuve la primera vez. Yo no quería ir mucho allá, pero sentí la obligación de ir porque mi hija estaba ya casi un año, la mayor, y dije, no lo he visitado ni una vez, así que fue lindo, me recuerdo una conferencia muy linda con casi 2000 participantes. Recuerdo que, comparti, recuerdo que compartimos el púlpito con un hermano muy bueno, muy amado, es un misionero en Ecuador, sí, en Ecuador. Tiene su programa en la BBN. Ah, Ay, sí, 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 me acuerdo. no no se me viene a la memoria el nombre, pero bueno, después estuve en Mendoza, eh, ahí en la iglesia de Violetas Montenegro, los hermanos cada año hacen, es la única que mantiene actualmente la conferencia quechua castellano. Y Wow. vienen, y van hermanos de Buenos Aires, del norte, de todos lados se juntan ahí. Es lindo, ¿no? Yo ahí fui a predicar en quechua esa vez, muy lindo. En Perico, en Jujuy, también me invitaron a mí, a mi esposa también alguna vez. Así que hice muy buenos amigos. Los conozco mucho porque los hermanos de allá, de la Argentina, los residentes bolivianos, llegan a Ajá. las conferencias que tenemos por acá en Potosí. Son 3 conferencias que tenemos grandes. Una en el sector de Cotagaita, otra en el sector de Puna y otra en el sector de Betanzos. Entonces, Mm, estas conferencias son apoyadas principalmente por los hermanos no de Betanzos, de Toropalca, quiero decir, el otro sector de Toropalca. Son hermanos, la mayor parte residentes allá en Argentina, en distintas provincias, entonces ellos son los que apoyan para organizar la conferencia y cada año en distintos lugares. Así que llegan muchos de los hermanos y yo tengo muy buena relación con ellos. De ese modo es que me pude conocer allá distintos lugares, muchos hermanos, en fin, un trabajo muy lindo. así que hay comunidades grandes acá en Argentina que usted conoce y visitó, Mario. Más o menos, más o menos. Pero, así que también sabe hablar quechua. Siempre a los invitados en el programa le hacemos conversar algo de su idioma. Si invito a un hermano francés, le hago hablar un poco francés. La otra vez con uno de México, también con el dialecto mexicano de una zona, también dijo una frase. Así que nos tiene que decir alguna frase y después le voy a pedir que diga algún pequeño corto mensaje en quechua que quede grabado también acá. Y Maraicumana, wow, hey. Traducción. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo se diría el pasaje de Juan 3:16 en quechua? Chicata, Dios munacurca kay pachata, kata wawanta kachamun kay pachama, pillapis paypi creja, mana wañunayman ni chinkayman zinachu, hasta wanka wiña y kawsayniyuq kananpaq. Wow, tremendo. Esa parte la tengo que cortar y pegarla en Instagram. Genial. ¿El quechua lo aprendió ya de pequeño usted? ¿Lo sabe de cuna? Mira, algunos me dicen, pero tú eres paseño, ¿cómo hablas quechua? Y bueno, yo escuché, sí, a mi abuelita hablaba quechua algo, mis papás también algo, pero digamos sabía saludar, Imainaya, Gualeya, Imasutiki, cuál es tu nombre, o sea, cositas así, Claro. hasta que
Yo fui un católico militante desde mi niñez hasta conocer al Señor muy mayor. Yo conocí cuando ya tenía 6 años de matrimonio al Señor y era Ujú. muy aferrado a esa tradición. Entonces, en mi parroquia, los domingos, una religiosa, una monjita me dice, era un padre francés que daba la misa y me dice, le vas a traducir al quechua, tú sabes, eh, tradúcele su sermón, ¿no? Y bueno, pataleando, pues intenté, ¿no? Después de conocer al Señor, tuve dos Ajá. mentores muy buenos que me han ayudado mucho. Hermano Eliseo Zúñiga, que es un amigo Oh, con quien tenemos una relación muy estrecha. Creo que no pasa conocido. día, creo que no pasa un día en que sí conversemos algo. Y el otro hermano es Miguel Delcer, un misionero americano que está más de 40 años. Él ha trabajado mucho en el ámbito quechua, en Betanzos, en Puna. Bueno, primero llegó a Sucre, ahora está viviendo en Tarija. Entonces, estos fueron mis mentores que me ayudaron mucho a Ajá. involucrarme en la obra, en ayudar, en ser parte de un equipo de apoyo a los hermanos del campo. Entonces, eh, cuando yo fui a las primeras capacitaciones al campo, dije, si empecé a leer la Biblia, en que yo no podía. Empecé a hablar, no podía. Un hermano me dice, cuando te escuché la primera vez hablar en quechua en una reunión, yo me reí de vos, me dijo. Y muchos años después me dijo, ahora me saco el gorro por vos. No, Procuro, cuando yo predico, procuro leer la Biblia en quechua y también procurar ser lo más claro posible. Eh, lo que me costó mucho fue leer. El leer es muy difícil. no. Me costó mucho, pero las primeras veces que tenía que leer el texto en el que predicaba, pues tenía que leerlo tantas veces que a veces casi me los aprendía de memoria todo el texto, ¿no? Wow. Y bueno, y lo que me ayudó mucho fue principalmente salir más al campo, hablar con los hermanos, y Claro. después escuchaba mucho radio y después las canciones, las alabanzas en quechua, empezar a distinguir algunas palabras que no se habla mucho o que se habla mucho en otros lugares. Entonces, Ah, eso me ayudó mucho y yo me propuse aprenderlo más y no solamente una breve conversación. Es fácil hablar con una persona que te salude, hablas en quechua, un cachito, pero otra cosa es estar solo más de media hora en el púlpito donde tú tienes que hablar todo el tiempo en quechua. Eso sí, claro. pero yo le doy gracias al Señor porque me ha concedido ese privilegio de poder compartir. Yo, la verdad, cuando salgo de la tranca, ya se cambia mi chifí, mm, el mismo contexto, ya me pongo alegre, visito a los hermanos y es lindo llegar realmente al campo y me encanta mucho, visito mucho. No sé cuántas iglesias he llegado a conocer en todo el Claro. departamento, muchísimo. Qué lindo. O sea, sé que son 9 departamentos en Bolivia, ¿no? 9 departamentos con unos 12 millones de habitantes, o 13 deben ser ya, de los hijos nacidos que son todavía que no Uh están -huh. censados. Conoce los 9 departamentos, hay iglesias en los 9 departamentos. Conozco los 9 departamentos. Eh, son realidades muy distintas. No, Una de las realidades que es bien, o sea, los lugares último que conocí fue tres veces fui a Cobija, a la Amazonía, y ahí tenemos un crecimiento muy interesante de nuestras asambleas. Cobija wow, es una de las ciudades que ha crecido de acuerdo al último censo, la que más ha crecido. O sea, era una población chiquita, pero digamos en porcentaje ha crecido muchísimo. Y las iglesias también. Ahí en Cobija tenemos como 7, 8 iglesias de las nuestras y son lindos hermanos. Es muy interesante Cobija porque la influencia de la iglesia evangélica entre las autoridades y en la sociedad es muy interesante. La primera vez que tuvimos una reunión de misiones cristianas en Bolivia, ajá, asamblea ordinaria, el consejo municipal
nos declaró huéspedes ilustres a todos los que hemos participado de asamblea, ¿no? Y Qué bárbaro. recuerdo que la mitad o 4 o 5 concejales eran cristianos de distintas asambleas. Y yo recuerdo que la señora que me entregó la ordenanza municipal, la concejal, me dijo, esto es un reconocimiento del mundo, de aquí, de los humanos, pero usted tiene un reconocimiento allá arriba mucho más grande, así que siga, siga. Yo me acuerdo de esa señora porque era una señora oriunda de La Paz, ¿no? Mantenía Claro. su vestimenta, todo eso. Así que incluso al concluir ese acto protocolar, se cantó un himno, ¿no? Y, o sea, esos actos protocolares donde manejan las autoridades distintos, ¿no? Yo dije, Claro, ver esto en Potosí o en otro lugar es un sueño, pero en Cobija claro. es algo normal. Hermano Pedro Torres, que es el actual encargado general de Misiones Cristianas Bolivia, es muy reconocido allá, le llaman para actos principales, eh, como aquí se hace, digamos, un Tedeum, le llaman a un padrecito para que haga una misa. No, allá él Sí, tiene mucho conocimiento y realmente tiene su importancia la presencia de los cristianos en Cobija, ¿no? En Santa exacto. Cruz, ni hablar, es el segundo departamento donde hemos crecido más. El Potosí es uno de los lugares donde tenemos la mayor cantidad de asambleas. Estamos por los 120 congregaciones, todos Wow. los, pero no tanto en el norte, ¿no? Especialmente el territorio donde es Yayagua, Catavi, Uncía, Siglo XX, Chayanta, todos los que están colindantes con Cochabamba y con Oruro, ahí se Ah, han desarrollado otras asambleas cristianas. Parece que cuando llegaron los primeros misioneros hubo una estrategia de respeto. Los misioneros que vinieron para desarrollar obra entre los hermanos, desarrollaron más ingresando por Argentina, por el sur de la frontera, entonces entraban por Tupiza, Villazón, Potosí, Sucre, y entonces los bautistas y creo que los metodistas, algunos misioneros habían llegado más antes, entonces a ellos les dejaron todo lo que es La Paz, Oruro y todo eso, y por el lado sur, Potosí, Sucre, en fin, se quedaron nuestros misioneros que hicieron obra. Entonces, un poco se debe a eso, la cantidad de iglesias que tenemos en Potosí, y los hermanos potosinos, de Potosí, especialmente de Uyuni, de acá de la ciudad, se emigraron a Cochabamba, Santa Cruz, y bueno, fueron desarrollando obras, ¿no? En Potosí, digo, en Santa Cruz hay cualquier cantidad de potosinos, tanto del área rural como de la ciudad, en Cochabamba lo propio. Entonces había un crecimiento muy interesante. Santa Cruz ha crecido bastante, muchas asambleas han crecido, tanto en la ciudad. Hay uno que se llama el Norte Integrado por Montero, por ahí. Estuve en Yapacaní hace un año, un poco más, en una conferencia donde realmente fue muy lindo ver a los hermanos allá. Entonces, todo ese sector que va más hacia Cochabamba, en todas las provincias hay mucho crecimiento. Y tal vez el lugar donde menos ha crecido nuestras asambleas es en Oruro. Solo hay 2 congregaciones, uno en la ciudad y otro en Chayapata. mira, Y yo no sé por qué, pero es difícil. Sí, hay otras congregaciones, otras denominaciones, pero las nuestras no han logrado desarrollar mucho por allá. cuánta historia, ¿no? Como me está contando. Usted hacía mención de Eliseo Zúñiga, él escribió un libro, La Gran Conquista. Lo estuvimos entrevistando acá en Conectado de Entrevista y le preguntaba un poco de ese libro y que todavía no leí, que me gustaría leer. Al contarme un poco la historia, me acordé de ese libro, La Gran Conquista de Eliseo Zúñiga, que debe contar muchas cosas, me imagino, con la experiencia que tendría su hermano y el conocimiento que tiene de la historia de la Asamblea de los Hermanos. Qué lindo sería leerlo. Usted lo leyó, Sí, sí, es obvio, ¿no? ya está por agotarse la tercera edición y la tercera edición es ampliada. Ampliar y todo. Wow, espectacular. Bueno, ya algún momento la tengo que leer, porque me interesaría saber un poco la historia ahí. Ay, Como me interesa de la historia, debe haber hermanos que estudien y sepan de la historia en Chile, en Uruguay, en Brasil. Es lindo conocer. Estuve exacto, leyendo acá en Argentina cómo llegó toda la obra misionera, pero me interesa también saber de ese contexto también. claro. Seguramente el liceo. Miren, le estuvieron mandando saludos. Quiero que alguien comentó, debe ser su hijo, ¿no? Jonathan Clemente dice, aguante el Ah, picante. Ese es el comentario que dejó su hijo, así que haciendo un poco sí, atrás de la comida.
Es mi hijo que está en Cochabamba. Ah, mira. Coméntenos, ¿cómo fue, Mario, que usted conoció a Dios? ¿Cómo fue su experiencia con el Señor de haber conocido? ¿Cómo fue antes? ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Y qué notó? ¿Qué cambios notó en su vida? Hay momentos muy especiales. Yo desde muy niño iba a la misa, desde Ajá, mis 8, 9 años. Salía casi escapando de casa. Estaba a 3 cuadras la iglesia de San Martín. Era muy famosa esa iglesia acá en Potosí. Las 7 ok, de la mañana era una de las misas más concurridas y yo siempre procuraba estar ahí. Y entonces ahí fue aprendiendo un poco, digamos, de historias bíblicas, de la doctrina católica. Y algo que me quedó era que la Semana Santa en Potosí en ese tiempo era pues celebraba, todo el pueblo se venía a San Martín para hacer una procesión, ¿no? Por claro. toda la ciudad. Y ocurre que un año no pude estar y fuimos al campo, creo mi papá me llevó para cosechar papa y a lo lejos escuchaba yo la banda de la procesión. Y yo no sé qué me agarró, me subí a un monte, a un montículo, una piedrita y me puse de rodillas y le dije, Señor, ¿cómo ha podido ser que estos judíos y estos romanos te han matado así? Tú que Va. eres el Hijo de Dios, en fin. Ah, inocente, el niño, no sé, no tendría más de 12 años o 10. Y dije, juro y prometo acá, dice, vengarte. ¿No? ¿Qué No sabía lo historia? que estaba, no sabía lo que estaba diciendo, pero en el fondo era una consagración al Señor. Claro. Y cuando pasaron los años, me entró el interés y el deseo de ser sacerdote Ah, para mira. servir, para servir a Dios. Y se fue truncando a un principio porque perdí a mi madre muy joven. Yo tenía Mm, 15 años, mi mamá murió a los 35 años y ese fue un golpe muy duro. Eh, no podía entender y no quería saber nada. Y gracias a estas religiosas que trabajaban en esta parroquia, pues ellas me agarraron a la fuerza casi de la oreja. Dice, usted va a acabar el colegio y si no dejo de llamarme Lucía, era una camba que se llamaba Lucía Sandoval. Y una vez yo recuerdo que me estaba hundiendo en el alcohol, ¿no? ok. Y el primer recurso, generalmente muchas personas cuando le pasa algo. Y una vez le dije, ¿usted a qué se mete a mi vida? Mucho bien, me pregunta, déjeme y de eso. Y me agarra y me dice, usted no, yo voy a cumplir el deseo de su madre. Su madre antes de morir me dijo, me encargó mis hijos, mis hijos. O sea, le guste o no le guste, yo voy a estar pues atrás. Y, y hasta ahora ella me sigue llamando por teléfono alguna vez para mis cumpleaños. Qué Eh, bárbaro. no hemos perdido el contacto, y son años y años, más de 40 años ya, ¿no? Entonces, ella fue fundamental y logré terminar colegio gracias a ella. Ella fue la que me ayudó a que me gustara mucho la lectura. Yo era flojo para leer, ¿no? Pero ella me hizo entrar el gusto de leer la lectura. Recuerdo que ella me decía, vas a recoger los periódicos. Entonces iba y recogía los periódicos. Y bueno, a veces lo traía y lo llevaba, pero en el camino ya después empecé a degustar realmente la lectura. Y me entró hasta ahora y una de mis debilidades es comprar el periódico todos los días para ver qué pasa, qué no pasa. Ella. Mira. Y su hermano fue ministro de Trabajo en el gobierno de JJ Torres. Era un muy conocido abogado laboralista Camba, él ha escrito muchos libros y él me dice, mi hermano leyó, y tú puedes llegar a ser grande, lee. Y a mí realmente, y después me puso como responsable de la biblioteca y tenía que atender todas las noches. Y claro, y por curiosidad empecé a leer uno, otro, venían a preguntar, ya sabía más o menos dónde estaba la tarea. Entonces, ese aspecto fue fundamental y ella creo que me ayudó también a decir, hay que servir al Señor, nuestra vida tiene que ganar. Y yo recuerdo que en ese tiempo había una pugna en la Iglesia Católica entre dos sectores, el conservador, el que quiere Ujú. mantener en la sacristía, en fin,
y el otro que quería ser un poco más abierto, más comprometido con las necesidades de los pueblos, de los pobres, y en fin. Entonces yo me arrimaba más ahí. Saliendo ya de colegio, todo eso, pues fui al seminario en Cochabamba, estuve estudiando, estudié 2 años Ok. de teología, de filosofía, uno de teología y hay un tiempo de descanso que se hace un noviciado y estando ahí fue que yo dejé, porque vi que eso no era para mí. Y el anterior cardenal, Julio Terrazas, era muy amigo mío. El actual cardenal, Toribio Ticón, es muy amigo mío. Dormimos juntos en el piso, viajando, sirviendo. Entonces yo quería ser un cura del pueblo, aquel que sirva a la gente. Le llamábamos la religiosidad de los pobres, ¿no? Así fue Jesús. Y no como estos obispos y estos otros que se han enriquecido. Todo. Y eso, y Mira, después empecé a leer mucho la teología de la liberación, eso me influenció tanto, tanto, que después me desencanto que encontrando en el seminario era otra cosa. Y lo dejé. Y la decisión, recuerdo que mi maestro de novicios era un obispo después, hablamos como medio día discutiendo. ¿Y por qué te quieres ir? Me dice, yo le doy mis razones y todo. Y dice, tú eres alguien que esperamos de estas vocaciones, y puede ser, pero para mí no es esto. Y en ese entonces mi papá estaba ya por morir. Mi mamá ya había muerto 3 años ujú. antes y mi papá estaba en las últimas porque él se contagió de silicosis, mal de mina, después de 24 años de trabajar en interior mina. Llego Wow. a casa y lo logro verlo. No me reconoce a un principio. Estuvimos 3 días y fallece mi papá. Y lo enterramos yo y un hermano nada más, y todos mis hermanos estaban fuera. Mis hermanas menores eran niñas, estaban en un internado en Valle Grande con unas religiosas. Claro, sin papá, sin mamá, ¿qué iban a hacer ellas? Tenían que estar allí. Bueno, fue muy duro esos tiempos. Y yo estaba muy resentido con Dios. Yo le dije, ¿cómo has podido quitarme a mi papá y a mi mamá tan joven? Yo no quería saber nada de Dios. Y finalmente fue las personas claves que Dios puso en mi vida para que me animaran y para seguir adelante. Y yo recuerdo que trabajé de todo. Trabajé de secretario, trabajé de carpintero, trabajé de albañil, hasta que finalmente el obispo me pide serme cargo de una oficina de proyectos sociales y como una ONG. Trabajamos muy lindo en ese tiempo. Y bueno, ya conocí a mi esposa cuando estaba en colegio y nos volvimos a encontrar de tiempo. Y después ya de casado, en fin, estuve trabajando en esa oficina. Y estando casado 6 años fue que conocí al Señor. ¿Cómo fue? Mi suegro, que en paz descanse, él me invitaba constantemente a la iglesia. Ujú. A veces era tan incisivo, yo por respeto iba. Y recuerdo Claro. que mi esposa me dice, llegó un hermano para predicar, ¿no quieres escucharlo? Él es ex sacerdote. Y me Ah, interesó y fui. Y era el hermano Clemente Antonovich. Y yo lo escuché. escuché de... Conocí, mucho después conocí a su hijo Pablito en Salta. Y logré, me alojé en la casa donde había vivido y había construido Clemente Antonovich. Yo lo escucho esa vez, voy y lo escucho. Y al volver a casa mi esposa me dice, ¿qué te pareció? Mira, le dije a mi esposa, yo no sé por qué estos predicadores insisten tanto en el infierno, en el pecado, en el juicio. Eso a mí no me interesa. Dije, yo sé que Dios existe, Dios es amor, Él nos ama, Él nos quiere, eso me interesa a mí, ¿no? Bueno, Claro. no hicimos más discusión, pero fueron quedando frases en las veces que asistía, sobre todo frases de la palabra, ¿no? Y con el pasar del tiempo, yo creo que también había mucha gente orando por mí, después lo supe,
mi esposa asistía a una célula de oración. Todos los lunes se juntaban jóvenes en la casa de una hermana. Y después, años, yo me enteré que el principal motivo de oración de esa célula de oración era yo y mi conversión, ¿no? Y Dios escuchó. Entonces, y el Señor fue trabajando en mi vida. Y durante todo ese tiempo yo siempre, cada domingo, me iba a misa, ¿no? Y dependiendo de dónde vivía, pues me enrolaba a una iglesia más cercana. Y en ese tiempo yo estaba asistiendo a la iglesia de Santa Teresa. Iba todos los domingos con mi guitarra a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, se acuerda una mañana de enero de 1996, me empezó a sentirme mal, ¿eh? No solamente un malestar físico, después de estar con los amigos una noche por ahí, después de dar un examen en la universidad, siempre íbamos, me dice, vamos, a unas chelas, unas medias, unas breves. Claro, en algunos casos eran unas breves, pero en algunos era, pues, ese breve duraba un día entero, en fin. Entonces yo me empezaba a sentir tan mal, que era el trabajo del Señor y tomo mi bicicleta un sábado de enero del 96 y salgo de la ciudad. Y al pasar, paso por la casa de mis suegros y les hablo. No sé qué pasa conmigo, papá, pero me empiezo a sentir mal. No es, o estás mal, debes ir al médico. No, no, no es eso. Le dije, hay algo que me pesa. Y mi suegro me dice, es el Señor. Yo no sé si será él, dice, pero como ustedes oran, oren por mí. Y claro, estamos orando por vos. Y fui como unos 8 o 9 kilómetros fuera de la ciudad. Y ahí empiezo a discutir con el Señor. Y le digo, yo desde tal edad he ido a misa, he hecho mi primera comunión y esto, todo, quería ser sacerdote, he hecho todo esto. Y todos los domingos, y apoyo en la iglesia católica, he estado en los jóvenes, he estado en esto, en esto, en esto. O sea, poniendo delante del Señor méritos, ¿no? Y yo le digo, ¿eso no sirve de nada? Y me costaba aceptar, pero el Señor puso, como yo dice, no vale nada. A mí me costaba aceptar que yo era pecador. Sí, por favor, si tantas cosas buenas he hecho por pecado que hay, bueno, hasta que finalmente, esto era una discusión solo con el Señor ahí fuera de la ciudad, y hasta que vino una convicción, sí, creo que soy pecador. Y yo le dije al Señor, tú ganas, está bien, soy pecador, pero quiero que tú seas el que me guíe, el que tal. Era solo como un loco ahí hablando con el Señor. Y yo recuerdo que estaba de pie y sentía que por el hombro el Señor me quería poner de rodillas y yo resistiéndome hasta que finalmente me puse de rodillas. Fue, no sé, como media hora o más tal vez, hecho un mar de lágrimas ahí, recordando todo lo que pasó. Y ahí recuerdo, a mi recuerdo vino esa vez de mi niñez, de hace unos 30 años atrás tal vez, cuando yo le dije al Señor que iba a vengar la muerte del Señor, en fin. Qué Ahora bárbaro. entiendo, ahora entiendo, le dije, Señor, siempre has estado por detrás. Cuando yo entré al seminario para servir, y ahora sí estoy en el lugar correcto, voy a servir a mi Señor. Y cuando yo dejé el seminario, dije, aquí se acabó. Y como que esa espinita decir, o sea, ya no voy a servir al Señor. Pero ahí volvió a decir, este es el camino. Y bueno, agarré mi bicicleta otra vez desde torno y parece que todo era de colores, distinto. Y yo entre mí me decía, ahora estos curas y estos monjas van a conocer un verdadero cristiano. Yo no había decidido dejar la Iglesia Católica para nada, ¿no? Yo me había hecho el propósito de demostrarme realmente como un cristiano verdadero dentro de la Iglesia Católica. Y Ok. al día siguiente era domingo y yo estaba viviendo todo eso solo, ¿no? Nadie, no lo compartí con mi esposa, nada, y estaba solo. Y al día siguiente, como de costumbre, domingo, agarré mi guitarra y me fui a misa. Sí. Pero mientras ya me acercaba más a la iglesia, como que el pie me empezó a pesar. Y Opa. ¿qué pasa? Decía, bueno, ya. Llego a la puerta de la iglesia, y yo le dije antes de entrar al Señor, si no estoy acá en un lugar correcto, si no es esto, muéstrame. Y entré a misa. Error. Fue la peor misa que viví. Wow. No me gustó. No quería que nadie me vea. No cantaba de mala gana. Me tapaba con la guitarra para que nadie me vea.
terminó la misa y sin saludar a nadie, salí por un costado, llego hacia afuera y dice, está bien, señor, gracias. Ahora está claro. Nunca más. Y fue la última vez que estuve en una iglesia. Voy a casa, creo que fui a pasear por ahí, y recuerdo que en la iglesia en la calle Chuquisaca, esa vez estaba de visita el hermano John, el nieto de John Payne, de Guillermo Payne. Él vivía en Ah, Estados Unidos viejito y vino con unos jóvenes para hacer una actividad, escuela bíblica, no sé qué, estaban de visita en la iglesia. Y yo voy a la iglesia. Y mi esposa me dice, no, no hemos terminado todavía, porque los hermanos me conocían a mí, yo siempre iba a recogerla a ella, a mis niñas, todo eso. Sí, yo sé, pero quiero entrar, le dije. Y entré. Y escucho la predica y ahí recuerdo que fue la primera vez que canté un himno con discernimiento, con entendimiento. Empezaba a transpirar, quería llorar. Mi esposa estaba al lado, una hermana estaba al lado que me quería al otro lado. Y fue por primera vez que yo canté al Señor realmente con entendimiento. Y todas las palabras que decía me golpeaban. Y dije, si este hermano invita a levantar la mano, a dar profesión de fe, yo lo voy a hacer. Además que ya lo hice con la señora Solas. Y no, no invitó. Y entonces, y mi esposa se había dado cuenta que yo estaba sintiendo esas cosas extrañas de transpirar, de empezar a querer llorar. Y wow. salió y fue a decir a algunos hermanos, creo que el Señor está orando en la vida de mi esposo, oren por favor. Y bueno, yo ya tenía claro, ¿no? Yo ya había tenido el encuentro con el Señor, todo eso día antes. Y bueno, pasó, terminó, nos fuimos a casa, a almorzar, todo eso. Y fuimos un ratito a visitar a mis suegros con mi esposa. Y de camino regreso a la casa y le dijo, quiero decirte algo. ¿Qué? Me dice. ¿Sabes? Pasó ayer esto, le cuento. ¿En serio? Me dice, sí. Y ella lo único que fue, empezó a derramar lágrimas y llamó, yo me acuerdo a quien le llamó primero fue a Felipe Train, que era un hermano con el que él ya trabajó mucho en Sucre cuando era estudiante y donde se congregaba. Ya. Y Felipe Train me conocía y él le quería mucho a mi esposa porque trabajaba con adolescentes, todo eso. Y bueno, después llamó a su hermano, a otro, y bueno, ¿no? A divulgar la noticia. Y entonces en la tarde fuimos a la iglesia, había sido la visita de estos hermanos y dice, si va a predicar, si va a haber predica esta tarde y esta noche. Yo si predica me voy a levantar, voy a ponerme de pie, voy a levantar la mano. Y yo recuerdo que el hermano que predicó fue un mensaje evangelístico, pero tampoco hizo la invitación. Y me quedé como que frustrado, ¿no? Bueno, pues esta noche, bueno, esta noche, entonces. Y ahí predicó John Payne, el nieto de Guillermo Payne. Y si invita, yo me paro. Predicó lindo y tampoco invitó. Me quedé frustrado. Y ahora le dije, mira, hablamos con el anciano. Y esa vez estaba de anciano el hermano Carlos Copa, que ahora es obrero en Tucumán. Él, eh, hablamos con él. Y yo le conté todo y parece que él no daba crédito mucho a mis palabras, como que dudaba. De hecho, no tengo problema de hacer lo que hay que hacer. Y mi esposa, estaba el hermano, nos pusimos de rodillas ahí en la oficina de la iglesia y ahí yo oré al Señor, como que recibiendo de 100 y lo que hice antes. Y bueno, después había muchos hermanos todavía que estaban arrinconando, barriendo, todo eso por toda la actividad que hubo. Tenemos un nuevo hermano, dice el hermano Carlos Copa. Pero nadie me veía a mí, porque yo era muy conocido, porque yo siempre iba a recoger a mi esposa, a mis hijos, y todos se extrañaban. ¿Quién? ¿Quién? El hermano Mario Clemente. Y todos vinieron a abrazarme, y todos a los que estaban, ¿no? Y había un hermano a quien yo no lo quería mucho, porque no sé por qué lo rechazaba, el hermano Moisés Velázquez. Ahora es un amigo y entrañable, somos muy amigos ahora. Y él fue la primera vez que me dio la mano y me abrazó. Eso fue algo muy, muy lindo. Y después, al día siguiente, lunes, yo era como una esponja, quería saber más. Me fui a comprar por primera vez en mi vida una Biblia. Yo tenía un montón de Biblias católicas, pero todas eran regaladas y donadas, qué sé yo.
Me fui a comprar y la verdad es que no entendía. Mi suegro me dice, ¿entiendes lo que lees? Me dice, no, papá. Le dije, ¿sabes, hijo? Me dice, este libro no es un libro, es la palabra de Dios. Para acercarte a este libro, tienes que orar, tienes que pedir ayuda y sabiduría al Señor. Antes de abrir siempre hay que orar. Yo me acuerdo como si fuera ayer esas palabras que me dijo mi suegro y qué consejo. Realmente yo disfruto mucho, mucho la palabra de leerla y la leo, te digo, ahora ya estoy por terminar la segunda vez en este año. Hermano Pablito Lavalle es un amigo muy bueno, con él tenemos una amistad entrañable y con él nos desafiamos. Yo le digo, Claro. ¿sabes, Pablo, se puede 2 veces? Pues claro, me dice, se puede hasta 3 y 4. Leyendo 1 hora promedio por día se termina en menos de un año 2 veces. Y sí, y se puede. Él ya va por la lectura 90, creo. Yo Bueno, apenas estoy llegando a la lectura 10ª. Entonces yo empiezo a leer y realmente disfruto mucho. Y se acuerda esas palabras que me dijo mi suegro. No es cualquier libro, es un libro que hay que acercarse con temor. Y después me empecé a comprar, te digo, los libros de los que haya y de los que necesitaba aprender y leer, quería saber más. Y desde ese tiempo hasta ahora, ya son casi 30 años de creyente, cada día aprendo del Señor. En mi iglesia fui maestro de hora feliz, maestro de la escuela dominical, encargado de la escuela dominical, fui responsable de los jóvenes, diácono y ahora como anciano y también ayudando a nivel nacional con Misiones Cristianas Bolivia en todo lo que es la asesoría y también visitando el campo a los hermanos o cuando me invitan también. Así que el Señor ha hecho una cosa tremenda en mi vida. qué testimonio. Me pregunto, Mario, ¿hay un libro escrito suyo acerca de su testimonio o lo está proyectando? Sabes, una vez vino a mi casa hermano Eliseo Zúñiga, Ujú. eh, hay un hermano, Gilberto Vanegas, un colombiano, y el hermano tuve el privilegio de visitar Jim Fleming, los tres de Emmaus. Jim Fleming es Ajá. el encargado internacional, Gilberto Vanegas es el encargado de Latinoamérica y Eliseo Zúñiga, mi amigazo, encargado de Emmaus, de la Escuela Bíblica Emmaus de Bolivia. Vinimos acá y cuando el Gilberto Vanegas me dice, ¿cómo conociste al Señor? Y bueno, le conté un poco más amplio de esto, de mi testimonio, y me dice, Claro. tienes que escribirlo, me dijo, tienes que escribirlo. No, Sí, hermano, le dije, yo nunca he pensado, no, pero lo tienes que escribir. Y mira, ya han pasado como 2, 3 años que desde esa visita y me sigue hinchando. Ya escribiste, ya escribiste. Estoy haciendo algo. Tengo un bien, montón de... qué bueno, qué bueno, qué Alguna bueno. vez saldrá algo. Sí, sí. La otra vez también es lindo escribir. Me estoy dedicando a escribir, no en papel, sino en la tablet, las ideas que tengo yo, voy escribiendo poco a poco. Pero la otra vez leí un libro que me encantó por el testimonial, justamente, he leído varios, pero este libro fue tan detallado, tan bueno para ser leído y me fue tan ameno que digo, fue descarnada, por así decirle, el testimonio de las cosas que contaba, cómo era, con qué les pasó todo. Yo digo, qué lindo así escribir de esa manera que uno pueda contar su Ujú. testimonio y decir, bueno, esto es lo que pasó antes de Cristo, lo que pasó como conocer a Cristo, el impacto que provoca eh, un libro leído quizás con interés. Así que Ujú. a mí me impactó su testimonio. De los dos testimonios que voy escuchando, me llamó mucho la atención. Me hizo acordar del hermano Francisco Lacueva, usted lo debe conocer. Él, él fue también un ex sacerdote, ¿no? Como usted debe saber, y se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta. Y otra vez conocí a alguien en mi ciudad que también estaba dentro de la Iglesia Católica, se entregó a Cristo, pero él permanecía, seguía, pero después parece que se fue dando cuenta y no lo vi más. Creo que Ujú. salió, pero se fue dando cuenta a través de la lectura de la verdad de la Biblia y salió, tuvo que salir, parece. Impresionante ese testimonio también, me llamó mucho la atención. Aún- bueno, ahora lo estoy contando de mucho tiempo. Recuerdo Sí, cuando salí al campo con el hermano Miguel, íbamos a hacer capacitaciones
Y él en cada me hacía Claro, contar claro. mi testimonio, sobre todo en las reuniones evangelísticas. Y yo, ya basta, hermano, dije, ya basta, ya estoy cansado de cada vez más. Pero ahora de tiempo lo estoy compartiendo. El tiempo pasó, mire, contando su testimonio y conociendo un poco a usted. ¿Cuál es el sueño? Le voy preguntando la última pregunta. ¿Cuál es el sueño de Mario? Un sueño espiritual en cuanto a su país. Yo quisiera, sobre todo, mi sueño grande es que tengamos autoridades que tengan temor de Dios. Mm, Eh, Creo que hasta ahora no hemos tenido, ¿no? Como país, digamos, conocemos con nuestro país muy idólatra, muy entregado a tradiciones, costumbres. Yo, al ser parte de ello en el pasado, pues a mí me da mucha pena y oro mucho por mi país para que realmente claro. pueda tener autoridades que le teman y que entreguen a Bolivia al Señor y sea bendecido, ¿no? Y bueno, también que mis hijos nunca se aparten de la fe y que le sirvan al Señor. No basta con creer, sino tienen que amarle al Señor. Y una de mis oraciones permanentes es, mi nietita tiene 2 años recién, pero oramos para que ella no solo conozca al Señor, pero ame al Señor y también entregue su vida a Él, consagrándola. Y esos sueños después, la iglesia es muy difícil, ¿no? Tenemos muchas dificultades, muchos problemas. También hay iglesias con muchos problemas. Esta mañana nomás vino un hermano de Pacasi a contarme muchos problemas que están enfrentando. Yo recibo constantemente visitas de hermanos así que me cuentan problemas que están atravesando. Y la verdad es que es solamente falta de crecimiento espiritual. Hay mucha falta de discernimiento en tomar decisiones sabias y realmente a veces solo hemos crecido en número. Me temo que la mayor parte de los creyentes nos hemos quedado y nos hemos estancado en una vida de una rutina religiosa y no hemos impactado con nuestras vidas mucho más allá, ¿no? Y a mí me da mucha pena eso, realmente, y mi sueño es que realmente los hermanos crezcan, maduren, tengan vidas creyentes fervorosas, donde los problemas sean menos, donde realmente el Señor esté contento con la vida que llevamos, ¿no? Ese es uno de los grandes sueños que tengo. Dijo tres grandes temas, hermano. Su país, el gobierno, su familia Uh y la -huh. iglesia. Uh -huh. Importantes son ejemplares eh, de la vida que estamos viviendo, sociedad, familia, lugar espiritual, la iglesia, personas. Uh -huh. Y bueno, usted ya nos dijo que tenía, recuérdeme de edad, lo quiero hacer, cambié eso, que tiene ya 61. 61. Y esta última pregunta que le hago, bueno, que siempre le suelo hacer también los entrevistados, sé que seguramente capaz que si usted escribe ya o le gusta escribir, ya lo habrá pensado. Aparte usted también es un pensador, creo también que es de lectura. Y le pregunto, digo, si le tocara partir e irse de este mundo, sabemos dónde va por Cristo, pero si le tocara partir y tuvieran que escribir en su lápida una frase que resumiera sus 60 y pico de años, si le tocara, ¿cuál sería la frase que escogería o que escogió ya? Mira, yo les pido al Señor no llegar a muy avanzada edad. La verdad es que yo enterré a mi suegro, yo enterré a mi suegra, casi con 90 años ambos, ¿No? y han sufrido mucho. Y nos han hecho sufrir también, ¿no? Y yo le pido al Señor que no me haga llegar a esa edad y me lleve lo más antes posible, sin pasar todas esas penurias. Y yo tengo pensado eh, grabar un mensaje para que lo compartan, no sé si en el velorio, en el entierro, qué sé yo. Mira, primero que no tengo temor a la muerte. Antes sí tenía mucho temor. Recuerdo que en la pandemia estuve casi 31 días tirado en cama, 6 días inconsciente. Yo ya estiraba la mano al Señor, ya Señor, de una vez, vámonos. Y como que el Señor no me quería agarrar la mano, ¿no? Entonces recuerdo muy ese aspecto tan... Entonces dije, ya,
que esté aquí, que esté allá, da igual, pero allá va a ser mejor. Entonces, una de las cosas que yo dejaría en la lápida es decir, nunca se aparten del Señor. Valió la Mm, pena servir y honrar al Señor. nunca se parte. Qué va. Linda frase para recordar esta noche. Y como usted sabe, Mario, sabemos todos los verdaderos cristianos que hemos nacido nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido sellados por Él, que esa garantía de que le pertenecemos, ese sello de su sangre demarcado. Siempre me acuerdo de la historia de Moisés cuando saca ese sello, esa Ujú. marca. Sabemos que si viene Jesús no pasamos por la muerte, sino más, desaparecemos, nos vamos. Pero si nos tocara partir, bueno, hay una frase que vamos a poner y nos van a recordar. Gracias, Mario, por esta hora que pasó volando. Usted podríamos ir charlando seguramente, contando anécdotas y hablando de Biblia, hablando de tantos temas también, que me quedó en tintero eso, por hacerle unas 15 preguntas sobre Biblia, ya que me comentó algo de la Iglesia Católica y ahora que usted conoce más la Biblia, me gustó, me hubiera gustado preguntar algunas cosas, pero esto siempre dura una hora y bueno, si Dios quiere, quizá una próxima podemos ampliar más adelante, quién sabe, si Ok. el Señor nos viene, quizá la oportunidad. Así que de verdad, muchas gracias Mario por su tiempo, gracias por contarnos su testimonio, parte de la historia de su vida y bueno, también abrirnos el corazón en ciertos temas que usted nos compartió. ¿Eh? Amén. Gracias, David. Gracias a ti. Gracias también a todos los que nos han seguido. Y que Dios los bendiga a todos. Ha sido un privilegio. Esta noche estuvimos con Mario Clemente desde Potosí, Bolivia, ¿eh? Acá no cruzando el charco como decimos ir con Uruguay, sino acá tenés que irte, yo desde mi zona tengo que irme bien un par de kilómetros, creo que son 1600, 1800, no me acuerdo ahora, para arriba. Si vas en avión, llega enseguida a Potosí, ahora que me enteré por noticias, no hay un aeropuerto, así que si quiere uno hacer turismo y conocer la iglesia ahí en Chuquisaca, una iglesia de más de 100 años, impresionante. Así que buenísimo. Una noche con Mario estuvimos compartiendo en Conectado Entrevistas. Así que un abrazo grande para todos. Dios mediante, nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite, con alguien de más cerca, si se da la situación de por Santiago del Estero. Vamos a estar compartiendo, así que esta noche estuvimos conectados con Potosí, Bolivia, y si Dios quiere, esta semana que viene vamos a estar con alguien de Santiago del Estero compartiendo también un poco acerca de su historia. Mario, muchas gracias y un saludo grande para todos. Dios lo bendiga. Igualmente, David. Gracias.